ocurrir en la relación de los Estados Unidos con la Argentina. Vamos a comunicarnos ahora con el analista Miguel Ponce, que está en Washington, que está allí en los Estados Unidos, para ver las primeras impresiones de lo que dejó esta jornada de elecciones. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos ustedes. Pido disculpas, hemos dormido 3 horas. Tú te imaginas ayer todos los observadores internacionales con el periodismo internacional reunidos, escuchando, monitoreando lo que sería el escrutinio. Obviamente, cuando se llegó a la cifra 277 electores, cuando se sobrepasan los 270, la certeza ya estaba. ¿Qué ocurría? Empezaron a funcionar los mercados. Sabes que los mercados no paran nunca, y el premercado oficial ya daba lo que aquí empezó a denominarse el trade Trump o el Trump trade. Claro. Es decir, todos los bonos de Estados Unidos, todos los papeles subiendo, se empezó a hablar de suba de tasas, empezó a caer violentamente, como pocas veces se ha visto, el peso mexicano, que es uno de los principales afectados hasta el momento. Los Bitcoin han pegado una subida, una crecida que también impactaba ya anoche. Hoy a la mañana no he podido entrar porque me acaban. Lo primero que hago es te cuento, Miguel, en este momento Bitcoin $74.500, con lo cual marca una suba del 8% en las últimas 24 horas, con lo cual Bitcoin sostiene la suba y se suma a este trade Trump que estás diciendo. Correcto. Bueno, miremos entonces lo que implica. México se adelanta a lo que va a ocurrir con otros países de la región. Primero, digamos claramente, la región no ha estado en la agenda de ninguno de los candidatos, es decir, la agenda importante de los Estados Unidos hoy es coincidente, es política de Estado, y lo dijimos en este canal, creo que ayer, es China, China y China. Esa es la prioridad. Okay. Y hubiera sido igual si hubiera ganado Kamala Harris, digamos, también. Entonces, esto está implicando. ¿Y qué es lo que están reflejando los mercados? Que vamos tranquilamente, se habría declarado de manera abierta la guerra comercial. Claro. El aumento de tasas, digámoslo con todas las letras, el aumento de tasas no es una buena noticia para Argentina. Acá, obviamente, estamos enterados que el presidente, por supuesto, iba a festejar el triunfo de Trump, pero hay que mirar con mucha curiosidad y yo diría mucha atención lo que van a ser las primeras reacciones. Es decir, ¿qué va a ocurrir con la tasa? Si la tasa sube, nuestras commodities bajan, que quede claro. Pero mucho más importante que eso es que la suba de tasas implica que Estados Unidos comienza a actuar como una aspiradora de dólares, aspiradora de capitales que podrían haber ido o que empiezan a dejar los mercados emergentes, como los nuestros. Por lo tanto, yo estaría muy cuidadoso porque vamos a ver cómo aparece hoy el precio de la soja, cómo aparece el precio del oro, cómo aparece el precio del petróleo, es decir, los principales commodities, particularmente la soja, que es el que nos interesa a nosotros, para ver de qué manera esto se empieza a reflejar. Bien. Por supuesto que entonces, allí, Miguel, desde luego, digo, junto con la noticia del resultado electoral, habrá que ver qué es lo que pasa mañana con la decisión de la tasa por parte de la Reserva Federal. Quiero centrarme primero, antes de ir a lo que ocurrió con los mercados, qué pasó con la elección, qué pasó con el resultado, vos que estás ahí. ¿Por qué los famosos swing states, los famosos estados cambiantes, ondulantes, que siempre van de un lado hacia el otro? ¿Por qué en este caso, corregime si no es así, pero prácticamente todos esos estados finalmente votaron por Trump? Correcto, y particularmente lo que más impactó fue el triunfo en Pensilvania, ¿cierto? Donde había cifradas esperanzas de los demócratas de poder hacer una mejor elección. Creo que claramente los que recorrimos los centros de votación en el día de ayer tuvimos conciencia de que algo estaba ocurriendo, porque a las 8 de la mañana, cuando empezaban oficialmente las mesas, habían votado 83 millones de personas, es decir, superando holgadamente el 60%. ¿Por qué esto llamó la atención y nos hacía pensar que podía haber batacazo para uno u otro lado?
básicamente hacia el lado de Trump, por el hecho concreto de que el voto anticipado en la última elección presidencial no llega a la mitad del de ayer, es decir, hubo el doble de votos, más del doble de votos anticipados en la elección de ayer que en de la última elección presidencial anterior. El otro elemento es que las encuestas marcaban una paridad que en realidad escondía un voto vergonzante. El voto a Trump, muchas encuestas no lo registraban porque muchos encuestados no querían reconocer que al decir no sé, estaban diciendo voy a votar a Trump. Y tercero, yo diría hubo un aliciente a último momento, me parece, una convocatoria muy fuerte de Trump a la juventud, particularmente la juventud trabajadora, a que lo votara para defender sus puestos de trabajo. Aquí vos sabés, la inteligencia artificial y toda la transformación del mercado laboral está planteada como que impacta directamente sobre el empleo. Los que no tienen capacitación, como son los estudiantes universitarios que sí la tienen, que por supuesto se inclinaron por Kamala Harris en un 80-20, sin embargo, los jóvenes trabajadores salieron a defender sus puestos de trabajo y obviamente interpretando que Trump era un mejor defensor de esos puestos de trabajo que Kamala Harris. Bien, el proceso electoral, vos que estuviste allí recorriendo, como decías, los centros de votación, fue normal. Me imagino que todas las prevenciones de Trump acerca de que iba a haber fraude, de que él iba a ser perjudicado, etcétera, ahora que ganó, habrán quedado en el olvido, como suele suceder. Digo, en eso no somos tan distintos. Coincido totalmente, lo que se veía ayer era mucha normalidad. Claro, yo estoy en una zona tranquila, yo recorrí el Distrito Federal y lo que es Columbia, pero también todos los aledaños. Y en todos lados las colas eran muy normales, en los barrios donde la preeminencia de la gente negra es mayor, había mucha cola, muchas mujeres se veía yendo a votar, lo que obviamente se reflejó en los datos aquí, en esta zona, pero que obviamente no alcanzó a nivel nacional haber cambiado una situación que me parece ya venía barajada desde hace rato, y que se ocultaba por esto que te decía recién el voto avergonzante, ¿no? Bien, en lo que hace al aspecto internacional, me imagino lo que se habla allí, el triunfo de Trump abre también otras expectativas acerca de los grandes conflictos que hay hoy en otras zonas del mundo. Está claro que América Latina está lejos de las prioridades, como recién decías, China, pero digo, más allá de eso, pienso en dos grandes conflictos, ¿no? Pienso en Rusia y Ucrania y pienso también, por supuesto, en un aliado central para los Estados Unidos como es Israel y la situación en Gaza. ¿Qué se puede prever que va a hacer Trump en conflictos de ese tipo? Vos sabés que sorprendentemente, pese a las características personales de Trump, hay una historia de que los demócratas han tenido mayor vinculación con el complejo militar industrial, y que Trump y los republicanos en general, pero Trump en particular, se especializan en cerrar conflictos. Todos creen que en función de esto y en función de algún vínculo que nunca se ocultó entre Trump y Putin, podría acelerarse una solución o un aceleramiento de la solución del tema allí en Ucrania. Bien. El caso de Israel me parece más complejo, pero en el marco de cerrar conflictos, no me extrañaría que el apoyo incondicional que dio Biden y por lo tanto los demócratas a Israel en el conflicto tuviese alguna volantazo para tratar de cerrar lo antes posible esa situación. Yo creo que Trump, precisamente para centrar y apuntalar el tema de la guerra comercial con China, va a intentar que el conflicto sea allí, o sea, en este tema, sin, gastar esfuerzos en otras situaciones. Claro. Me parece que esto es lo que va a demandar la política exterior norteamericana y esto está reflejando inclusive muchas reacciones también que se están dando en Europa en esa dirección. Claro, sería algo así como que el mundo no tenga otros enemigos, ¿no? que el único enemigo sea China. Concentrar esfuerzos en ese que es casi una política de Estado.
Bien, lo último que te consulto, Miguel, agradeciéndote este tiempo, me imagino que es muy temprano, ¿no? Allí en Washington es un poco más temprano que aquí en Buenos Aires, son 2 horas menos. Exactamente, desde hace 3 días, 2 horas de diferencia, son las 7:55 de la mañana. Bien, contame qué se piensa con el tema del resultado tan amplio que hasta ahora, corregime si no es así, determina que los republicanos van a tener mayoría parlamentaria muy amplia, digamos. Trump va a tener allí un apoyo casi infranqueable en relación con sus adversarios. Va a tener el Congreso plenamente a su favor. Absolutamente, mantiene la mayoría que ya tenía en la Cámara de Representantes, es decir, lo que es la Cámara de Diputados, pero conquista el Senado. Y esta conquista del Senado da esto que vos bien decías, le va a permitir definir desde temas de jueces hasta definiciones muy fuertes. Y hay algo insólito, ¿no es cierto?, que es que el vicepresidente electo es el que lo trató a Trump de idiota, tú recordarás, y que paradójicamente, hasta por la propiedad que tiene Trump, podría llegar a ser su reemplazante. Es muy curiosa la situación que se da, ¿no es cierto? Pero el poder hoy absoluto con este resultado en las cámaras, obviamente lo tiene Trump, que me parece supera las propias expectativas que había al respecto. Yo creo que se pensaba una cosa mucho más peleada, se pensaba más discusión, más tardanza en conocer. De hecho, yo me jugué ayer en todos los medios a decir que en el día de hoy, a primera hora, no íbamos a conocer todavía el resultado, no íbamos a conocer el nuevo presidente, que íbamos a tener que esperar unos días o hasta el 14 de diciembre cuando se reúne el colegio electoral, y sin embargo ya nadie discute acá el triunfo, yo diría, contundente que ha tenido el retorno de Trump a la presidencia. Bien, y allí en ese caso, tal como nos pasa a nosotros, digo, las encuestadoras volvieron a fallar, ¿no? Mantuvieron un escenario de paridad, un escenario de pelea. Ayer, por ejemplo, basados en esos informes, quienes se analizan la finanza decían, ojo con los mercados de mañana, porque por ahí los mercados abren sin tener el resultado. Bueno, nada de eso ocurrió, hubo un triunfo contundente. Claro, vos fíjate cómo será la contundencia, que hasta este momento, yo acabo de poner de fondo la CNN, no hay discurso de reconocimiento de Kamala Harris y lo que mostraban, el búnker de ella. Acá nos gusta que se diga búnker, está mal asociada esa palabra, así que nos piden que no hablemos de búnker. Se veía caras de chicas, de jóvenes llorando y sin la palabra de Kamala, ni reconociendo ni poniendo la cara al respecto, ¿no? Llamó mucho la atención, es verdad, pero muestra el impacto, la sorpresa de la contundencia, tal vez no la sorpresa del resultado, pero sí la sorpresa de la contundencia. Muy bien, Miguel, te mandamos un abrazo y en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Fernando, a vos, saludos a todos. Allí Miguel Ponce desde Washington, habiendo asistido como observador, participante de este proceso electoral, dando las primeras impresiones allí en el lugar sobre lo que ocurrió. ¿Cómo están los números? Bueno, hasta el momento Donald Trump tiene 277 electores confirmados. Recordemos que con 270 era suficiente para ganar. Kamala Harris 224 y hay algo así como 6 estados que todavía no terminaron de cerrar los números. El proceso electoral en Estados Unidos es complejo, se utilizan distintos mecanismos de escrutinio en cada estado y, por supuesto, al ser un país tan grande, hay distintas horas de cierre, ¿no?, en las elecciones, naturalmente, con lo cual todavía no está